Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás vos? Bien. La que no está con nosotros hoy es Marchela. Hoy día sábado 17 estuvo participando en un evento en Ginebra a favor de, no de Venezuela, sino a favor del reconocimiento de las elecciones en Venezuela. Vamos a hablar un poco de este tema hoy. ¿Qué te parece si la escuchamos? Nos han mandado un video. A ver, dale, vamos. Desde la misión de la provincia bolivariana venezolana, estamos aquí apoyando las elecciones del último 28 de julio que fueron llevadas en Venezuela con una transparencia muy grande. Esto dicho por la Asociación Americana de Juristas, que fueron observadores, donde tenemos compañeros desde Argentina y han observado estas elecciones y han manifestado lo transparente que son. Las actas han sido presentadas por el partido de Maduro. Por otro lado, las otras actas no han podido ser presentadas, no sabemos por qué. Entonces pedimos que esto se resuelva en Venezuela con toda la paz que merece el pueblo venezolano. Un abrazo grande, una Argentina hacia la patria grande. Bueno, esa era Marchela, ¿qué te pareció? No, bien, es importante lo que está diciendo, y porque acá es un tema de discusión. Yo a veces creo también que acá es un tema de discusión porque tapan otras cosas, ¿no? Pero no importa. Pero porque a veces lo tienen como un tema que tocan, pero en realidad creo que acá hay cosas importantes que están pasando que el gobierno quiere tapar, una serie de datos que no son favorables, y utiliza todo esto, ¿no? Así que tomar una visión desde otro punto de vista es muy importante. Bueno, ya que estamos hablando de las cortinas de humo, ¿no, Osvaldo? De las cosas que el gobierno quiere tapar, ¿no? Tenemos dos hechos muy importantes esta semana en Argentina que de alguna manera se contraponen, ¿no? Por un lado tenemos la declaración de Cristina Kirchner contra el atentado contra su vida, ¿no? Donde quedó muy, pero muy claro que hubo por parte de la jueza Capuchetti, ¿no? Sí. Bien. Muy mal manejo, porque únicamente se quedó en los 4 perejiles, como diríamos en Argentina, ¿no? En los 4 autores materiales, en el último eslabón de la cadena, y no fue ni siquiera los autores mediatos, y tampoco fue, podríamos decir autores mediáticos inclusive, hablando de algunos periodistas que contribuyeron con su discurso de odio para generar ese clima. Pero digo, contra los autores mediatos, o sea, los mandantes y los intermediarios, y contra los financiadores inclusive, ¿no? Algunos que son miembros de la familia del actual ministro de Economía, ¿no? Y eso se tapa con Alberto Gates, ¿no? Una cosa bastante complicada, ¿no, Osvaldo? Sí, Ramiro, de todas maneras, vos dijiste 4, ¿no son 3 los que están? O el error es mío, ¿puede ser? Puede ser que tengas, sí, tenés razón. Sí, tenés razón, quedaron 3. Sí, quedaron 3. 3 nada más de la cantidad de gente que estaba incluida y que tuvo participación, algunos directa y otras indirectas, pero importantes, ¿no? Sí. En la declaración, yo dije autores mediáticos, ¿no? En la declaración de Cristina Kirchner, ella dejó claro cuáles eran esos autores mediáticos, cómo se fue creando ese clima de odio contra su persona a través de los diferentes medios de comunicación. Presentó en su declaración tapas de revista donde la invitaba a una especie de linchamiento virtual, ¿no? La colocaban en una cruz, la colocaban en la hoguera, como una bruja. O sea, viste que no fue tan fallido mi acto, ¿viste? No, inclusive golpeada, ¿no? Apareció en claro. En un periódico, el que más vende en la Argentina, que era un dibujante uruguayo que ya falleció, ¿no? Que es el que hacía esas interpretaciones, o la boca tapada, o con un ojo negro.
Eso del ojo negro es muy, pero muy sintomático para los que no nos escuchan, los que nos escuchan fuera de Argentina, no estarán muy compenetrados, pero hay lo que se llama el Alberto Gate, ¿no? O sea, denuncias de la esposa de Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, de Fabiola, por malos tratos, y aparecieron imágenes de ella con un ojo en compoto, un ojo negro, como se dice popularmente, ¿no? O un ojo morado, de un golpe supuestamente de Alberto Fernández, y también con un moretón en un brazo, según ella por un golpe, según él por un zamarreo. No estamos de ninguna manera con esto queriendo, digamos, disculpar la conducta de Alberto Fernández. De ninguna manera la justicia tiene que expedirse y que le caiga todo el peso de la ley si la trató mal por hombre maltratador. Pero es raro, ¿no? Cómo se está utilizando para tapar el resto de las cosas, y es raro cómo se están ventilando, porque esto debería tramitar en secreto de sumario, ¿no, Osvaldo? Porque es un tema, la está revictimizando a Fabiola de nuevo, mostrando todas sus cosas, y todas las cosas todos los días hoy aparecieron nuevos chats que estaban en la causa que corre en secreto de sumario, secreto de justicia, como se dice acá en Brasil, que me parece más interesante que secreto de sumario, como las peores épocas del lawfare, ¿no? Cuando se utilizaban estas causas judiciales inventadas, en este caso es una causa real, o posiblemente tiene todos los visos de ser reales, ¿no? Pero que, bueno, deberían estar guardadas, ¿no? Bajo 7 llaves, ¿no, Osvaldo? Un remedio de que vos seas secreto de sumarios porque viene desde la época de que los juicios eran escritos, entonces era por eso, es un remedio. Solo tenemos una Corte Suprema, cuando ya tiene que llamarse Corte Suprema, recuerda la nobleza, y tenemos esta entidad de usarlo, de mantener los juicios escritos, que ya se están dejando, ya son casi antiguos, no se usa más. Por eso sí es secreto de sumario, pero por supuesto es más acertado lo que vos decís en el derecho brasileño, por un lado. Y por otro lado, yo creo que le creo que fue agredida Fabiola, no lo dudo, y pienso igual que vos, o sea, me desagradó terriblemente haberme enterado de esa manera, cuando era un hombre que decía, que defendía, y creo que los organismos que creó tenían esa finalidad, o los organismos que él promovía tenían esa finalidad, no la niego. Lo que sí creo que yo le puedo creer eso, pero hay otras cosas que me cuesta creerle. Porque un caso que vos decías se está tratando, inclusive, en un juzgado que para mí no es competente como Pi. Porque lo que ella dice originalmente es que eso es de cuando estaba en casa en Olivos, ¿no? Donde está la residencia presidencial, que es provincia de Buenos Aires, por cual no corresponde Comodoro Pi. Y después van publicando o hace unas declaraciones que evidentemente intenta dos cosas: extender el tiempo que le llevó recuperarse de esta golpiza o golpes que ha dado, no sé cómo decirlo, espero que la justicia se expida y de la manera más rápida, por un lado, y por otro lado también llevarlo a cuando ellos vivían en Cava, decir que empezó ahí. Vivían en este barrio caro de Buenos Aires, Ramiro, en Puerto Madero. Cuando vivían en Puerto Madero, creo que todas esas cosas las dice después que se encuentra con la abogada que la va a patrocinar. O sea, entonces veo que va buscando argumentos que algunos pueden ser ciertos, pero otros me parecen medio forzados para tener esas dos cosas, que queden en Comodoro Pi y que tenga en lugar de lesiones leves como la caratuló originalmente el juez. Y vos sabés que iba a decir el juez Bonadío, mirá vos lo que es el nuevo Bonadío, podríamos decir, ¿no? Claro, por eso. Bonadío, para recordar a los que por ahí no escucharon nuestros programas anteriores, era el juez del lawfare en Argentina, ¿no? Era el Sergio Moro de Argentina, que tenía 11 de las 13 causas contra Cristina Kirchner. Cada vez que se sorteaba parecía que había una sola bolilla que decía Bonadío porque le tocaban todas a él, ¿no? Por un lado eso, y viste, hay algunas cuestiones que hacen y que en lugar de lesiones leves, digo, como la de Caldruel, sea lesiones graves que tienen mayor pena y mayor responsabilidad. Entonces eso me parece que hay cosas que están haciéndolo forzadamente. Espero que yo me equivoque aparte, ¿no? Porque no me gustaría que sea así. Lo que sí me extraña, sectores del gobierno nacional ahora que han sido negadores de la violencia de género, diciendo que no existe los femicidios, por ejemplo,
algunas como el vocero presidencial y parte del presidente dicen que no existe el femicidio, que es un homicidio nomás, y ahora descubrieron que hay cosas que sí que son violencia de género. Lo que pasa es que hay un uso muy oportunista de todo esto. Se nos escapó. El juez que está actualmente, el nuevo Bonadío, es Ercolini, ¿no? Ercolini, sí. Es el nuevo Sí. Bonadío. Y ya que la nombrabas a la abogada de Fabiola, bueno, la abogada de Fabiola es una mujer muy cercana a Macri, que era el que armaba todas estas operaciones. Entonces, esto no significa que Alberto no tenga culpa. No estamos acá emitiendo ninguna opinión al respecto de si hubo o no hubo violencia. La justicia tendría que determinarlo. Sí lo estamos analizando el lado de la utilización política que se está haciendo esto y cómo se está ensuciando una causa muy cara para Fabiola, pero también para todas las mujeres. Porque como vos bien dices, Osvaldo, están aprovechando esto para deslegitimar toda la política que se hizo en favor de las mujeres durante el gobierno de Alberto Fernández. Y para decir que, está bien, no tengamos más Ministerio de la Mujer. ¿Querés que lo escuchemos al propio cínico del presidente Milei que tenemos? Dale, vamos. De hecho, recuerdo que cuando dije que esas dependencias del Estado eran antros de persecución ideológica, recuerdo que me han dicho de todo. Digo, con la cantidad de insultos se hubiera podido llenar más volquetes que los asociados con la CIRA. Pero al margen de eso, estos días fui reivindicado. Viste vos como inclusive ahora él dice que lo han reivindicado a través de lo de Fabiola, porque como diciendo, bueno, está muy bien lo que hiciste de haber disuelto ese Ministerio de la Mujer que no servía ni para proteger a la esposa del presidente. Vos fíjate qué triste todo esto. Un dato, él dice que es una posición ideológica. ¿Desde cuándo una posición ideológica es la violencia de género? No es ideológico eso. O sea, tiene fundamentos jurídicos, no ideológicos. Seguramente la parte más débil siempre debe ser protegida y el derecho funciona para proteger al más débil, no al más fuerte. Entonces no es ideológico. Este muchacho tiene una confusión grande y que aparte de esa confusión grande trasciende su propio interior y llega a un montón de gente que la toma como si fuera propia, ¿no? Sí. Por eso nos parecía muy interesante detenernos un poquito de esto y aprovechar de que él está a través de esto, digamos, cubriendo la gran realidad que vive la Argentina con los aumentos de precio de los transportes. El 25% de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires ha dejado de tomar el subte, como se dice en Buenos Aires, el metro, como se dice en muchas otras capitales, porque no pueden pagarlo. Ahora, el 73% de la gente en Argentina es pobre, el 73,3%, y según la UNICEF, 1 millón de niños se van a dormir todas las noches sin comer. Eso es lo que se está viendo. El dato más actualizado dice que es 1,5 millones. Cuando sale el acto es de junio, creo, dice, pero contando julio, lo que va de agosto, en realidad ya es 1,5 millones de niños porque se va deteriorando más el ingreso de la gente y le van aumentando mucho más los gastos. O sea, los gastos que no puedes zafar, porque hay gastos que vos decís, bueno, si no compro esto, puedo comprar otra cosa. Pero si no tengo el gas, no tengo que reemplazar el gas. Si no tengo electricidad, no tengo que reemplazar la electricidad. Y la electricidad y el gas está aumentando de manera astronómica, Ramiro. O sea, está siendo de los más caros del mundo. O sea, con unos ingresos muy bajos que tiene de promedio Argentina. Sí, así es. A mí me gustaría decir que lo que nosotros describimos es una posición final, digamos, y de que ahora va a mejorar todo y que va a funcionar todo bien, porque como él dice, van a llegar dineros de las multinacionales que van a invertir en Argentina, porque Argentina se va a convertir en la panacea del capitalismo narcolibertario y bueno, como tantas veces lo han vendido, ¿no, Osvaldo? Diferentes gobiernos, ¿no? El tercer semestre, decía Macri, ¿te acordás? La luz al final del túnel, decía la vicepresidenta. La lluvia de inversiones, decía Macri. La lluvia de inversiones. Lluvia que no pasó una pequeña garúa y muy poco tiempo, ¿no? La garúa, acá en la Argentina decimos cuando llueve muy poco, que no moja pero molesta, decíamos, ¿no?
Vamos a ver entonces un pequeño video que tiene que ver con el RIGI, este régimen de inversiones, que alguien está llamando como que es el nuevo pacto del coloniaje. Vamos a escucharlo y después comentamos. ¿Qué te parece, Osvaldo? Vamos. En la Argentina actual, quienes quieran desembolsar más de 200 millones de dólares en ciertas industrias tendrán beneficios. El régimen de incentivo para grandes inversiones se muestra como la puerta de entrada para nuevas compañías que promuevan el desarrollo económico del país. Para que esto ocurra, habrá bonificaciones y rebajas de todo tipo. Las empresas que adhieran al RIGI tendrán una disminución en el impuesto a las ganancias, libre disponibilidad de divisas para exportar que va del 20 al 100% a medida que avanzan los años de instalación industrial y estabilidad cambiaria, aduanera y tributaria por 30 años. El gobierno celebró este sistema porque el objetivo es fomentar, por ejemplo, la explotación de los recursos minerales. Sin embargo, no todo es positivo. Las organizaciones sociales y de protección jurídica plantean que es paradojal que se busque legislar por 3 décadas con un tratamiento parlamentario expeditivo. Además, alertan que se instala una matriz económica primaria extractiva que tiene un enorme impacto en el medio ambiente. Desde lo político, la oposición al gobierno de Javier Milei critica que esta reglamentación es el estatuto legal del coloniaje del siglo XXI. El cuestionamiento está sustentado también en aspectos legales, como que el beneficiario pueda dirimir los hipotéticos pleitos en los tribunales internacionales. No obstante, algunos expertos recalcan que hay mucho por hacer antes que se instalen los nuevos emprendimientos. Río Negro fue la primera provincia en incorporar el RIGI para facilitar los desembolsos millonarios, como la instalación de una planta de gas natural licuado. Asimismo, otras regiones van en el mismo camino, por lo que aún la aplicación no es efectiva en todo el territorio nacional. Mientras tanto, se multiplican las reprobaciones de un conjunto de medidas que, para muchos, podría hipotecar el futuro del país. Bueno, acá el nuevo estatuto del coloniaje del siglo XXI. Por ahí sería interesante recordar que fue el estatuto del coloniaje del siglo XX, que fue lo que se conoce en la historia como el Pacto Roca-Runciman, que eran los dos cancilleres, el canciller argentino y el canciller británico Runciman, fue firmado en 1936, si no me engaño, Osvaldo, cuando se crea el Commonwealth, la comunidad de estados británicos de la comunidad de la Gran Bretaña, y amenazan con no comprarle más carne a la Argentina. La oligarquía ganadera argentina queda loca, va y hace este tratado por el cual el 80% de los frigoríficos pasan a ser ingleses, el 20% podían ser argentinos desde que no tuvieran fines de lucro. Mirá vos lo que es, ¿no? O sea, destruyó todo lo que era la incipiente industria frigorífica argentina y todos los productos que necesitáramos los teníamos que comprar preferencialmente a Inglaterra. Por eso decimos el estatuto del coloniaje. En su momento Runciman, Roca, el hijo del Julio Argentino Roca, Julito, dijo que era un orgullo firmar ese pacto porque Argentina pasaba a ser la perla más preciada de la corona británica. Por eso me parece muy interesante esto, que ya no será, digamos, como corresponde a los tiempos del siglo XXI, ¿no, Osvaldo? No será más la sujeción a un país y sí a las multinacionales, que son las que están ocupando un poco los espacios de los estados nacionales en este nuevo capitalismo que estamos viviendo, ¿no, Osvaldo? Y la gravedad del pacto Roca-Runciman es que pasó un hecho que no había pasado nunca en el Congreso argentino, fue que que iba a asumir un senador por la provincia de Santa Fe, murió por un tiro de un puntero de Avellaneda, me parece que era el que le pegó el tiro en el Congreso, ¿no? Que lo tapó al que era senador en ese momento, que era Lisandro de la Torre, lo tapó un compañero de su partido y terminó muerto. O sea, lo grave que es que terminó de esa manera, ¿no? Porque lo que estaba denunciando era que evadían a través de ese pacto, no solo con la ventaja que les daban, sino que tenían una doble contabilidad, ¿no? Una contabilidad verdadera, que es la que mandaban a Inglaterra envuelta en bosta, y la contabilidad que le pensaba el gobierno argentino, que siempre parecía que perdían plata los frigoríficos ingleses.
ingleses. Te voy a comentar una anécdota, Osvaldo, Sí. relacionado con eso que ha ocurrido aquí en San Pablo, cuando en 1949 los ingleses terminan la concesión de los ferrocarriles y tienen que entregar los ferrocarriles al gobierno. ¿Sabes qué ocurrió un día antes? Se quemó ¿Qué? toda la estación de ferrocarril, no tenían la contabilidad. Un día antes, durante no sé cuántas décadas pasaron, nunca hubo un incendio, ¿viste? El día antes que tenían que entregar, se quema todo, se quema la contabilidad, No, todo, sí. cuando tenían que rendir cuentas, ¿no? Sí, los ingleses son hábiles en este tipo de jugarretas. Y otra cosa que quería decir del Riggi, que el que hacía la presentación original, que me parece que era a favor a lo que es el régimen, él hablaba de estabilidad tributaria, estabilidad contable, estabilidad cambiaria. En realidad lo que está favoreciendo es la evasión, porque esa estabilidad dice que no va a tener que pagar una cosa, y eso lo va a durar por años, no va a tener que pagar ni ganancias, y le van a mantener el valor real del dinero, va a poder liquidar las monedas en el exterior. O sea, en realidad lo que favorece es que las empresas estas evadan los impuestos, ¿no? Que si uno dijera que son empresas industriales, pero generalmente las inversiones son extractivistas, ¿no? Que van deteriorando el medio ambiente y solamente mandan todo el extractivo. El extractivismo, el problema que tiene, una vez que se terminó, no te sirve más para más nada. Sí, realmente no está para nada mal dicho el nuevo estatuto del coloniaje del siglo XXI. del coloniaje. Bueno, pero vemos que a pesar de eso hay ciertas cosas en Argentina, ciertas reacciones que son muy interesantes, ¿no? Y estoy pensando un poco en lo que está haciendo el gobernador Kicillof, que se está comportando como un virtual segundo presidente o presidente de una Argentina diferente que es posible, ¿no? Claro. Porque mientras, por ejemplo, Milei se la pasa criticando a Lula, viaja a Brasil, no se reúne con Lula, ni con nadie del gobierno tampoco, y si se reúne con la oposición, con Bolsonaro, en un grotesco acto de la derecha. Axel Kicillof vino a Brasil, ¿no? Se reunió con el presidente, se reunió con el ministro de Economía, firmaron acuerdos, y estuvo muy bien, ¿no? Y como si fuera poco, viste, Kicillof ahora anunció que va a crear una unidad de búsqueda de personas apropiadas por la dictadura, cuando el gobierno de Milei cerró ese organismo, ¿no? Porque para él esto es ideológico, cuando esto tiene que ser una cuestión transversal. Los derechos humanos son transversales, son de derecha y de izquierda. Viene Macron acá y vino Obama y rindió homenaje a los derechos humanos, le hizo una ofrenda, ¿te acordás? El día 24 de marzo, una fecha ha venido. Pero bueno, pero hizo eso. Vino Macron aquí y lo mismo, o sea que son dos de derecha, ¿no? Pero para este personaje buscar la verdad histórica, buscar la justicia es una cuestión ideológica. Mientras que por otro lado Axel Kicillof, que es un gobernador, está trabajando como un virtual presidente, ¿no? Inclusive otra cosa interesante, ¿no? Mientras Milei critica a China, no entra a los BRICS. La provincia de Buenos Aires entró en la ruta de la seda, hizo pacto con China, van a crear ahora como habíamos comentado en el programa anterior, ¿te acuerdas? Una maestría en la universidad, y van a crear un proyecto de inversiones chinas en la provincia de Buenos Aires. O sea, vos fijate, dentro de poco van a pedir la independencia esto de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, lo que vos decías y recalcabas sobre Milei dentro de poco va a viajar a México y AMLO ya dijo que no lo va a recibir. Y Claudia Sheinbaum tampoco. Y Claudia, y la presidenta electa tampoco lo va a recibir. Ya lo dijeron, o sea, cada vez estamos más lejos de los países que pueden ayudarnos, que pueden ser socios nuestros, y cada vez más cercanos a los países que queramos, que en lugar de socios, queramos que sean su hijo bobo, ¿no? Que le demos todo lo que ellos quieren y ellos nos dan lo que puedan, que es poco. Así es. Vamos a terminar hablando un poquito de lo que está pasando un poco en Venezuela, Osvaldo. Y bueno, porque siempre nosotros tenemos nuestro lado y nuestro lado progresista, ¿no? Y a veces algunas cosas para mí particularmente me cuesta decirlos, ¿no? La posición que ha insinuado un poco el gobierno de Lula da Silva, de pedir que se hagan de nuevo las elecciones en Venezuela. Me parece que
no es una posición muy acertada. Yo entiendo que no nos guste Maduro, yo entiendo que Maduro tenga modos un poco autoritarios, yo entiendo muchas cosas, pero acá lo que estamos hablando no es de Maduro, estamos hablando de las elecciones. Y como bien había dicho Marcela al comienzo del programa, nadie ha podido cuestionar las elecciones en Venezuela. Maduro presentó las actas que él tenía como partido político. Los otros partidos políticos también tuvieron la oportunidad de presentar sus actas. Y no puede ser que lo único que no lo ha presentado es el partido voy a decir de Corina Machado, no voy a decir de González, porque es un títere González, sinceramente, Sí. ¿no? Corina Machado no ha presentado nada. Lo que ha presentado es una página de internet que la compró un día antes y donde mostró 30% de las actas. Del 30% de las actas, un estudio serio demostró que más del 70% eran alteradas, porque no es el acta, es la fotografía del acta. Y vos sabés que en la fotografía del acta vos podés modificarla y eso deja un metadato, un dato que cuando vos lo ves está que se hizo, que tenés todos esos datos y bueno, fueron alteradas. Y no puede ser que con base a eso se pida que se hagan de nuevo las elecciones. El principio de los actos administrativos es la legalidad. El que plantea la ilegalidad tiene que demostrarlo. Es una presunción, como decimos en derecho, iuris tantum, o sea que admite prueba en contrario. Pero hay que tener la prueba en contrario, no la declaración en contrario. Mientras no se pruebe lo contrario, el acto es válido y las elecciones son válidas. Ya se expidió el Tribunal Superior Electoral, que ahora está analizando las otras actas y la veracidad de las otras actas. Convocó a los partidos políticos, a los 10 partidos políticos que fueron. El partido de Corina Machado no se presentó ni siquiera, inclusive quedó claro que estuvo en rebeldía porque lo intimaron personalmente y no fue. Entonces me parece muy complicado esta posición ahora que tiene Lula, que tuvo Biden, que tuvo el presidente de Estados Unidos Biden, que después la propia Casa Blanca lo desmintió. Dijeron, no es la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos. Sí, la única diferencia diría que la posición del gobierno norteamericano es que ganó Corina Machado, por eso cambió la posición. No es porque decía porque lo que dijo Biden fue que si va a haber, apoyo que haya nuevas elecciones. Y después dijeron, no, ya las elecciones fueron y ganó González. González, el títere este. Pero después se vinieron a desmentirlo también. Lo que pasa es que yo no creo que los Estados Unidos vayan a velar por la democracia en ningún país del mundo. Si no le interesa, o sea... Acaban de dar un golpe para ciego en Bangladesh contra la primera ministra y a través de una revolución de colores, ¿no? Con todas las características de una revolución de colores. La primera ministra Sheikh Hasina, que también no es santa de nuestra devoción, pero le hicieron una revolución de colores, también lo habían hecho en Myanmar, que está al lado, porque querían el Golfo de Bengala para poder meter una base militar para controlar el tráfico marítimo de los chinos, porque la verdad es esa, o sea, ellos piensan en sus negocios nomás, no están pensando sí, más en una época como esta. Ramiro, ¿y cómo es la visión que hay en Brasil de esta posición de Lula? Está muy dividido porque hay mucha gente mucha gente del campo progresista, algunos de izquierda que salen a criticar esto, porque no se le ha pedido a nadie, porque de la misma manera habría que haberle pedido un tercer turno, digamos, una tercera vuelta en Estados Unidos cuando Donald Trump salió a denunciar fraude, o acá en Brasil cuando Bolsonaro decía fraude. O sea, no hay ninguna diferencia entre Bolsonaro y Corina Machado, o sea, en cuanto a su denuncia, primero en cuanto a su ideología, en cuanto a su posición, en cuanto a las denuncias infundadas, ¿no? O sea, parece que está haciendo una práctica, no me gustan las elecciones, denuncio fraude. E inclusive recordemos que era la práctica del propio Milei, que abandona esa práctica y reconoce las elecciones cuando la tendencia el día domingo le daban ganador claro. Le dijeron, no, vamos a denunciar fraude. Pero ya está haciendo, digamos, un modus operandi de la propia derecha. Escuchémoslo a Maduro, ¿qué te parece? Dale. Salió en El Mundo a decirle, mira que hubo fraude, que hagan esto, que hagan aquello. No, nadie. Como debe ser en el siglo XXI. En Brasil también, el expresidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota, y fue el tribunal de Brasil quien decidió, y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada,
sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono. Y en el caso de Colombia, hemos venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones. Creo que van bien las relaciones con el presidente Petro. Nosotros en privado hablamos muchos temas siempre. Nos llamamos por teléfono y hablamos muchos temas también, ¿ves? Pero jamás yo con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca, no lo voy a hacer jamás. Yo soy el garante de la negociación de paz. Venezuela es garante. Y jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible, cada vez peor. No, yo nunca voy a decir Colombia, su gobierno debe hacer esto y sacar en mis redes sociales un consejo. No, cada presidente sabe, cada estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos. Y seguiremos ayudando a Colombia en su proceso de paz sin intervenir ni inmiscuirnos en los asuntos internos de Colombia. En el caso de Estados Unidos es diferente, porque ellos tienen una diplomacia imperial, intervencionista. Biden forma parte de esa diplomacia intervencionista. Ahí, hablando un poquito del caso de Estados Unidos, yo quería especular con una cosa que están especulando otros analistas, no es mío, que en realidad Estados Unidos sabe que tiene el mismo problema que tenía con Chávez, que la oposición es una bolsa de gatos, que se pelean entre ellos y que no tienen un plan, y que ellos necesitan una Venezuela relativamente estable para evitar dos cosas. Primero, que se vaya completamente a los BRICS, como hizo la amenaza Maduro, ¿no? El petróleo que le estamos mandando a Estados Unidos y que está siendo extraído por empresas norteamericanas, puede irse para el mercado de los BRICS. Y eso, viste, es una cosa que complicado, ¿no? Porque está tan cerquita de Venezuela, viste, tener que seguir importando petróleo del Medio Oriente que le queda tan lejos. Eso por un lado. Y por otro lado, para evitar también, para que siga incrementándose la corriente migratoria de venezolanos hacia los Estados Unidos. O sea que necesita una Venezuela que esté estabilizada, como lo necesitó con Maduro, con Chávez. Cuando vio que la oposición era una bolsa de gatos, tuvo que negociar por bajo del poncho. Entonces muchos analistas están diciendo que está una misma necesidad, una misma percepción, y que por eso que vienen estos dimes y diretes de los Estados Unidos que no saben qué hacer. Si la apoyan a Corina y como dicen que la van a apoyar, la van a postular para el Premio Nobel de la Paz, recordemos que ya lo postularon a Guaidó y que ya lo postularon a Capriles para el Premio Nobel de la Paz, o, viste, negociar con esto que no es lo que ellos quieren, pero por lo menos es lo que hay, ¿no? Como diríamos popularmente. Son apreciaciones que yo escucho de algunos analistas, Osvaldo. Por eso te decía que no es que ellos estén pensando en la democracia, en la transparencia, en la libertad y en los valores. Están pensando en sus negocios, siempre. Nunca les interesó mucho la democracia fuera de Estados Unidos, y a veces ni siquiera les interesa a ellos propios, ¿no? Hubo presidentes que ganaron, que habían perdido las elecciones y se la dieron ganada lo mismo. O sea, tampoco vamos a sorprendernos. La famosa Al Gore. Al Gore es el que pierde las elecciones porque le truchan los datos de Florida. O sea, entonces, bueno, tampoco les interesa mucho la democracia, es indudable. Pero sí les interesan los negocios, eso sí. Los negocios son muy abiertos a los negocios. Nunca le interesó la democracia en Arabia Saudita, por ejemplo. Para nada. Yo creo que tengo una posición equivocada a Lula, no sabemos por qué, ni por qué presiones, ni por qué motivos, ni cuál es. No significa que nos vamos a oponer a Lula ahora y hacerle la cruz a Lula, nada que ver. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Y las virtudes de Lula están siendo muy grandes acá en Brasil y se están haciendo notar. Pero me gustaría quedarme con la palabra de AMLO, del presidente de México, y que siempre tiene una posición muy, pero muy ponderada. A ver, Osvaldo, ¿qué te parece? Usted
¿Usted ya habló con él? No he hablado con él. Pues vamos a esperar lo que resuelvan, creo que mañana, los del Tribunal Electoral en Venezuela. ¿Mande? ¿Apoyaría que se repitieran las elecciones? Vamos a ver qué resuelve el tribunal. Es que no creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos. Bueno, vamos a escuchar una canción, Osvaldo, que grabé hace 3 días específicamente de un bar llamado Bohemia, de música de portuguesa, de fado, en Lisboa, un lugar que recomiendo que vayan, y una mujer que canta muy pero muy bien. Es una grabación casera, la hice con mi celular, así que... Ramiro, ¿qué fado? ¿Qué sería fado? La música, el ritmo típico de música de Portugal. Ah, bueno, por eso no lo como conocía. Como el tango argentino sería. Disculpen la calidad, pero bueno, es lo que no se podía mejorar. O seu fado mais as mil versos a falar de nós, trouxe toda a minha vontade, sem ouvir sequer os meus lamentos, por capricho ou maldade, correu comigo a cidade, até há poucos momentos. Já me deixou, foi-se logo embora, a saudade a quem chamei maldita, já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita, já me deixou, foi-se logo embora, minha tristeza chegou ao fim, já me deixou mesmo agora, saiu pela porta fora, ao ver-te voltar. Nem sempre a saudade é triste, nem sempre a saudade é grande. Se em paga a saudade insiste, a saudade não dói tanto, amor. Mas enquanto tu não vinhas, foi tão grande o sofrimento meu, pois não sabia que tinhas em pagar as saudades minhas, as saudades minhas. Já deixou, foi-se logo embora, a saudade quem chora e maldita, já os meus olhos não choram, já os meus sonhos não gritam, já me deixou, foi-se logo embora, minha tristeza chegou ao fim, já me deixam mesmo agora, saíram pela porta fora, ao ver-te voltar para mim. Já me deixou, foi-se logo embora, minha tristeza chegou ao fim, já me deixam mesmo agora,
Bueno, vamos a ver el tema que queríamos hablar hoy, Osvaldo, las redes sociales, los gobiernos contra las redes sociales. Es interesante esto porque estaba haciendo en un grupo, puse un video en realidad, y dije, qué ingenuos que éramos hace 20 años atrás, ¿no? Que pensábamos que las redes sociales iban a traer la libertad. Y yo inclusive me reía un poco, qué tonto, ¿no, Osvaldo? Es bueno hacer autocrítica, ¿viste? Cuando decía que China no tenía Facebook, que no tenía las redes sociales que teníamos nosotros, que tenía notas, decía, ¿por qué tontos? ¿Por qué no quieren estar comunicados con el mundo? Si yo me estoy encontrando con amigos míos de la infancia, de la escuela, Facebook es maravilloso, porque, bueno, ¿por qué van a querer tener una propia? Hoy nos estamos diciendo por qué cada uno tiene una propia, ¿no? Cuando vimos Cambridge Analytica ya en el 2014, ¿no? Como tuvieron que reconocer en una sesión, bueno, no en una sesión, una sesión de investigación en el Congreso británico que ellos habían articulado contra gobiernos, entre ellos el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Y qué ingenuo que éramos de pensar que, bueno, que las redes sociales eran la libertad, ¿no? Era el campo como va a ser, bueno. Pero bueno, hoy estamos viendo que se están convirtiendo cada vez más en dictadores de la empresa privada y se amparan en esta libertad de empresa. Y los gobiernos están empezando a reaccionar contra eso. Escuchemos primero qué te parece, Osvaldo, un pequeño video que habla de las redes sociales y un poco lo vamos comentando. ¿Qué te parece? Sí, lo que te quería decir antes es que no tenía fe en el capitalismo. ¿Cómo es el capitalismo, Ramiro? Siempre lo agarra las cosas que parecen que van a llevar la libertad y lo llevan para otros lares, ¿no? Sí. Acá nos dice Cristian, hablando en los gurús del siglo XX, recuerdo a Peter Drucker que hablaba en su libro La sociedad poscapitalista, donde la mayor riqueza será el conocimiento. Sí. Y va a ser no solamente la mayor riqueza, sino vamos a ver ahora, cuando analicemos un poquito este proyecto que está realizando el gobierno de Argentina, la mayor fuente de manipulación. Vamos a ver un video y después lo comentamos. ¿Qué te parece? ¿Quién controla tu realidad? Piénsalo de nuevo. Las redes sociales ya no son solo plataformas de entretenimiento. Se han convertido en un metapoder que decide el futuro de naciones enteras, incluida Venezuela. ¿De verdad crees que lo que ves es la realidad? ¿Libre expresión o manipulación descarada? Elon Musk, dueño de X, ha jugado un papel directo en el golpe de Estado en Venezuela, amplificando mentiras sobre fraude electoral y deslegitimando al gobierno legítimo. Pero esto no es todo. TikTok censuró la cuenta del presidente Nicolás Maduro y YouTube eliminó el canal oficial de Con el Mazo Dando, justo una semana después de haberle otorgado un reconocimiento por su masiva audiencia. El control de la narrativa, la nueva dictadura. Estos ataques no son casualidad. Las plataformas digitales han sido utilizadas no solo para manipular a la opinión pública, sino también para coordinar ataques cibernéticos contra el Consejo Nacional Electoral. Incluso, bandas criminales se han sumado a esta estrategia, utilizando las redes sociales para amenazar al gobierno y a la población venezolana. Una red global de manipulación. No es solo Venezuela. Esto es parte de un plan global donde las redes sociales se han convertido en herramientas para desestabilizar gobiernos progresistas. En España, el 5% de los jóvenes entre 18 y 24 años se posicionan en la extrema derecha, impulsados por el contenido radical en plataformas como TikTok, YouTube y X. ¿Estás seguro de quién controla lo que ves? Lo que comenzó como una herramienta de libertad de expresión ahora está siendo utilizado para ejecutar un golpe silencioso en Venezuela. ¿Vas a dejar que estos actores externos destruyan nuestra democracia? Infórmate, piensa, actúa. Es momento de tomar el control de la información que consumes. No dejes que los algoritmos decidan por ti. Bueno, es interesante, él lo tomaba aquí como una cuestión de Venezuela, pero en realidad, como él dice, es una cuestión en el mundo entero. Actualmente en Inglaterra hay grandes problemas con enfrentamientos contra las comunidades musulmanas, principalmente de inmigrantes, y fue todo generado por el odio. La fake news, aparte. Claro, y la fake news principalmente dicen que a través de lo que es la red X, ¿no? De Elon Musk, y a tal punto que han iniciado una tendencia, ¿no? Que es Elon Musk bloquear a Elon Musk
porque se genera esa cuestión del odio. Hay una diferencia interesante a veces entre lo que es el discurso de odio y lo que es, digamos, una cuestión ideológica, que acá está el problema. ¿Dónde está el límite? Porque, por ejemplo, ya hay gente que está presa por publicaciones en Inglaterra, en las redes sociales, un chico de 15 años. Una mujer también publicó, por ejemplo, no hay que ir a proteger a los musulmanes. Bueno, perdón. Así como hubo toda esa agresión a las mezquitas y a la gente queriendo hacer, digamos, linchamientos públicos a la gente diferente, o iban a la frente, enfrentaban esperaban a la salida de las mezquitas y todo eso, hubo un cordón, digamos, de gente que no quería eso y que salió a manifestarse masivamente. Eso fue muy bueno, habla muy bien de la sociedad también inglesa, vamos. Y una mujer pública, no hay que salir a defenderlos ni a, digamos, a ponerse, conmiserarse con ellos. Hay que prenderle fuego en las mezquitas. O sea, ahí es fácil el discurso de odio. Si vos estás queriendo que prendan fuego a gente porque profesa una religión, no hay ninguna duda, Osvaldo, ¿no te parece? Sí. O sea, una pobre mujer que publicó eso en las redes sociales no se dio cuenta. No, bueno, te das cuenta. Está iniciando, o incentivando clima de odio o por lo menos fomentándolo. O sea, nadie en su sano juicio puede querer prenderle fuego a otra persona. Mucho menos por una diferencia, digamos, de pensamiento, religión o lo que sea. Pero el tema está, Osvaldo, y acá ya vamos a volver con X. El tema está cuando es una cuestión ideológica. Y esa es la cuestión. Porque, por ejemplo, en Turquía, lo que hizo Instagram fue prohibir todos los comunicados que se hacían cuando fue asesinado este líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Viste que lo asesinaron parece que fue un misil preciso, que nosotros habíamos comentado que puede ser un misil, que puede ser una bomba que le habían plantado 2 meses antes, que estábamos en esa discusión. Pero en Teherán, cuando lo estaba visitando la ciudad estaba asumiendo el nuevo presidente, Pezeshkian. Y mucha gente en Turquía, como en el mundo entero, publicaba su nota de pesar por el asesinato de Ismail Haniyeh. ¿Y qué es lo que ocurrió? Instagram bloqueó todo. Bloqueó absolutamente todo. No, eso no se puede porque eso es discurso de odio antisemita. Opa. A ver, ¿qué parte no entendemos que este señor era un dirigente político de Hamas, que Hamas no es un grupo terrorista como lo dicen las Naciones Unidas, y que defender a Palestina no es ser antisemita? ¿Qué parte no se entiende de eso? Que no es este maniqueísmo blanco-negro. Que decir que algo malo ocurre en Ucrania no significa ser pro-ruso, pro-Putin o estar a favor de la invasión de Putin en Ucrania. O sea, ¿quién es el que determina esto? ¿Vos te das cuenta cómo a través del discurso de odio o del antisemitismo, en este caso, se están bloqueando cuestiones ideológicas? ¿Viste? ¿Qué es lo que hizo Erdogan? Bueno, está bien, ustedes no dejan que publiquemos esto. Fuera Instagram de Turquía, ¿viste? Claro, fuera de Turquía. Ahí Instagram, bueno, no se iba a perder el negocio Turquía, entonces dijo, bueno, está bien, vamos a restablecer todos los mensajes y volvemos a Turquía. Entonces, bueno, Erdogan restablece el acceso a Instagram tras 9 días de haberlo bloqueado. Porque la única ley que entienden es la ley de la cartera, es la ley de la caja registradora. Sí, cuando sí. La pérdida de dinero, la pérdida de lugares donde funciona el sistema. Es realmente así. Por eso son, diríamos, capitalistas, ¿no? Piensan solo el capital, no otra cosa. El capital es un negocio, ¿no? ¿Por qué Elon Musk está queriendo tanto destruir la democracia en Venezuela? Porque está atrás del petróleo. No, porque está atrás de la desestabilización y de los otros bienes minerales que tiene Venezuela y que los quiere para él, ¿no? Porque el petróleo, de alguna manera, las empresas de Texas ya están extrayendo el petróleo en Venezuela. Él quiere las otras cosas. O sea, vos fíjate cómo, inclusive en contra posiblemente de los intereses norteamericanos, si seguimos esa teoría que decía que a Norteamérica le conviene una Venezuela estabilizada, en contra, ataca los propios intereses de su propio país, ¿no?
Pero es interesante esto, Osvaldo, para más o menos saber cuál es el poder que están teniendo estas multinacionales. Nosotros no vemos nunca vimos la realidad, siempre tuvimos una realidad mediada, ¿no? Mediada, o sea, digamos, sí, intermediada. Nosotros tenemos acceso a las cosas a través de las tecnologías, a través de los libros, cuando los libros eran la mayor tecnología de Gutenberg para acá. Entonces, viste, conocíamos otras realidades leyendo gente que había ido a otros lugares, ¿no? Por eso Marco Polo, a pesar de que no fue gran cosa, vendió libro a patada, ¿no? O sea, porque todo el mundo descubría la China mágica de Marco Polo con la cantidad de libros que vendió Marco Polo. Y cuando la cantidad de libros que había del descubrimiento de América, del continente fantástico, de lo maravilloso que eran todo mentira, era porque era una industria editorial y la gente quería creer en esa teoría del buen salvaje y en esas cosas mágicas. Pero bueno, era lo mediado. Después viene el periódico, después viene, bueno, el teatro siempre lo fue de alguna manera, ¿no? Pero los juglares también cantaban de lugar en lugar cantando. Después fue la radio, ya dentro de casa, ¿no? Ya no tenés que ir a un lugar. Después tenés la televisión ya dentro de casa, no tenés, y ahora tenés las redes sociales. El cine también. El cine. El claro. Cine que vos ves la hegemonía que tiene el cine norteamericano, que justamente cumple esa función, ¿no? Que casi va extinguiendo cinematografía de otros países. Es un poco lo que decía McLuhan, ¿no? Que el medio es el mensaje, o sea, siempre terminamos cayendo en el buen canadiense, el medio es el mensaje. Sí. Porque en realidad los medios son los que van condicionando nuestro pensamiento. Y aparte te encontrás con gente que dice, no, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque lo escuché acá, pero eso es mentira. No, fija ahí, esto es así. Pero estas redes están tomando, viste, muchas atribuciones, ¿no? Una de vamos a salir de Venezuela ya acá, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharlo a Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y porque él comenta una cosa muy interesante que ocurre con las redes sociales y cómo nos van, digamos, moldeando nuestra subjetividad, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? ¿Cuántos niños de 12, 13, 14 años están en este momento imbuidos en una red social, en este instante viendo Instagram o X o Facebook o TikTok? Si a usted le dicen que en el colegio de su hijo hay una persona vendiendo cocaína o vendiendo anfetamina, eso le produciría angustia. Pero a nadie le produce angustia que hay personas, niños y niñas en este momento, consumiendo anfetamina digital, cocaína en forma de red social. No importa. Aniquila, por ejemplo, la atención. Y por eso hay un auge mayor aún de déficit de atención en estos momentos en nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque si usted ve un contenido de 1 minuto, o de 2 minutos, o de 3 minutos en TikTok, se acostumbra a solamente ver 2 o 3 minutos y que la dopamina vaya subiendo y bajando, subiendo y bajando. Dos cosas quería destacar de acá del efecto pernicioso de las redes sociales, ¿no? Primero, lo que él habla de que es una especie de anfetamina y hay una cuestión interesante acá que es el cómo van distorsionando la percepción de la realidad, porque vos te pones los filtros, te sacás las arrugas, te pones esto, te pones aquello, ¿viste? Te pones caritas lindas, vos estás triste, pero estás con la sonrisa linda, ¿viste? Tenés que, más lindo a veces sacar la foto de la comida que estás haciendo en una plaza de alimentación de un centro comercial de que el placer de haberla comido. Entonces te van creando como una especie de realidad paralela, por un lado, y por otro lado el cono de sombra, ¿no? Que si no estás en las redes sociales, si no tenés la aprobación de la otra persona que te da el me gusta o te pone la carita o el emoji que sea suficiente, parece que vos no existís. Y esa no existencia te lleva al aislamiento, y el aislamiento hace que muchas veces uno sea más, digamos, tierra fértil para el discurso de odio. Estoy diciendo unas cosas muy, pero muy groseras, ¿sí, Osvaldo? Porque los mecanismos son mucho más sutiles y los profesionales tendrían 3 horas para explicarte cómo funciona todo esto.
pero es un poco esa forma. Y lo segundo, el déficit de atención. Antiguamente teníamos atención por 40 minutos, después con la televisión pasó a 8 y hoy pasa a 1 minuto y medio. No tenemos más paciencia para ver más nada. Entonces lo único que podemos tener es una visión fragmentada de la vida, fragmentada de las cosas, ¿no? De hecho, muchos países de Europa, creo que comenzó en Suecia, se está prohibiendo que los niños vayan a la escuela con celulares, no que vayan a la escuela con celulares. El celular lo dejen en casa, ¿no? Entonces son cosas que nos van cambiando la forma no es cómo nos relacionamos con la tecnología, sino cómo las vamos teniendo incorporadas. Yo te digo sinceramente, es tanta la necesidad que tenemos de las redes sociales que es mucho más fácil buscar en un buscador, no vamos a decir el nombre, pero el que todo el mundo usa, que ponerse a pensar cómo hacer una cosa, ¿viste? Seguro, a ver cómo se hace esto, pongo y seguro va a haber un video que me lo explique y que me lo explique en 2 minutos, porque más de 2 minutos no quiero escuchar, ¿viste? Sí, yo que soy analógico, ¿no? Que me cuesta mucho las redes. De hecho, uso una sola red que para trabajar, que es WhatsApp, que la uso por mi laburo, porque me facilita no estar, o sea, recibir más rápido las cosas y pasarlas. Después Facebook no lo uso, Instagram tengo uno que nunca sé ni cómo se usa, TikTok no tengo ni sé cómo se usa. Pero veo que el sector ese de la población, yo lo veo con mis hijos, mi hijo más chico, que tampoco es tan chico, ¿no? 15 años, tampoco es que es tan chiquito, hablaba de que que cuando estaba en plena campaña, él es mucho de usar las redes sociales, y entonces creía ciegamente todo lo que aparecía en redes sociales. Yo un video que vi le mostraba, le digo, pero mirá, vos te das cuenta que está editado. Cuando aparecía el que era candidato a presidente, no el que ganó, el otro, aparecía como que estaba drogado, y le digo, pero te das cuenta que esto está editado, que no, papá, es así, mirá que está duro este muchacho, o sea, y yo veo que la mayoría de los chicos de esa edad, de 15, 18, 20 años, su manera de conocer el mundo es a través de las redes sociales. Y funciona el famoso, lo sacaron de contexto. ¿Qué lo sacaron de contexto? Léelo todo y va a ver que lo sacaron de contexto. En realidad, esa es la afirmación, no la reafirmación que está antes o después. O sea, realmente sí, hay toda una generación que la realidad la ve a través de la pantalla de su celular o la pantalla de su tablet. De hecho, vos sabés que había escuchado que en Suecia lo que vos decías que están hasta sacando las tablets de las escuelas. Sí. Que solamente sea escrito y usar pizarrón. No usar más componente electrónico para la enseñanza. No sé si será cierto, acertado o equivocado, porque uno no es un especialista en eso para poder saber. Pero se ve que encuentran que hay algo que no está funcionando para hacer eso. Después se verá, la calabaza se moverá en el carro y se quedará en algún lugar en el medio, ¿no? Pero eso es realmente, creo que es uno de los males de la época, aunque tiene cosas buenas, permite uno que acceda a cosas que antes no accedía, pero de todas maneras siempre está bajo el tamiz o bajo la luz o bajo el color del cristal con que lo estás mirando, ¿no? No es que es neutro, ¿no? Tiene todo un interés. Tiene todo un interés, de hecho muchos gobiernos lo están entendiendo de esa manera. TikTok en China no funciona de la misma manera que funciona para el resto del mundo. Tiene el gobierno unas pautas establecidas para que sean cosas diferentes y que no vayan en contra de lo que ellos creen que debería ser la recta, entre muchas comillas, ¿no? Formación de los niños y de los jóvenes. Y es interesante porque vos decís que nosotros somos analógicos. Yo también soy analógico. Y muy analógico, ¿no? Pero por ahí uno maneja más cosas porque es un advenedizo, uno se ha metido después. Pero los que nacieron ya que son los nativos digitales, tienen una forma de pensar, de percibir las cosas totalmente diferente. Para ellos es impresionante, es como que algunos instrumentos, como los celulares, fueran como una especie de extensión de su propio cuerpo. Y sufren de abstinencia, por eso cuando le hablaba de la droga,
Rodríguez, no me parecía tan exagerado, porque hay una especie de abstinencia cuando no pueden estar con las redes sociales o con los aparatos electrónicos que nos llevan a esas cosas, ¿no? Acá nos dice Eduardo Alfonso de Petris, a quien le damos un gran abrazo, y recomendamos que lean el blog arrabaljurídico.blogspot.com, que a mí me mandó un artículo que está muy, pero muy bueno. Dice, creo que nos manejan por las redes, mediante la construcción del pensamiento único. Ignacio Ramonet propone al respecto oponer el pensamiento crítico en sus obras. Sí, es verdad, tiene toda la razón. Hay una especie de dictadura del pensamiento único en las redes sociales, una forma de ver, una forma de comportarse y una forma de existir inclusive, ¿no? De existir. Ahora no es más, pero hace unos años atrás en Japón, si uno no respondía a un mensaje en redes sociales en menos de 15 minutos, ya era como, digamos, una persona alejada de la sociedad, ¿viste? Como te banían, ¿viste? No. Pero bueno, eso en cuanto a los efectos individuales, pero los efectos, digamos, políticos son muy, pero muy grandes, ¿no? O sea, en medio de una transmisión por TikTok a Maduro le cortaron la transmisión. No le cortó la transmisión. Esto que hablábamos, que contábamos nosotros del asesinato de Haniyeh en Teherán, ocurrió por la geolocalización del WhatsApp, de una red que comenzó funcionando como una especie de servicio de mensajería y se convirtió en una red social que usó Bolsonaro para difundir todas sus fake news, para crear su grupo de fake news. A partir de ahí después se comenzaron a tomar muchas medidas, ahora no se puede mandar tantos mensajes y todo lo demás, pero sigue funcionando, y todo lo que es la cuestión conspiranoica que se le dice, ¿no? La teoría de la conspiración, que tiene, digamos, un doble efecto. Por un lado, te crea un ethos de inteligencia, ¿viste? Vos no sos como la masa, vos crees en cosas diferentes, ¿viste? Vos sos inteligente. Por eso te lo digo a vos, ¿viste? Un poco esa imagen de que, bueno, yo no soy el hombre masa, como decían en la época cuando estudiábamos formación moral y cívica, ¿te acordabas, Valdo? El hombre masa y el hombre pueblo, en la época de la dictadura. No, vos sos el pensante, vos mirás, tenés esta información, tenés la posta, yo te digo acá lo que ocurrió. Y la mayoría de las fake news y los trucajes, ¿no? Los trucajes con las fotos, con las imágenes, los recortes que se hacen. Vos cuando recortás la realidad podés construir la realidad. Aparte el algoritmo es el que te crea que todo el mundo piensa como vos, porque te conecta solamente con los que piensan como vos. Entonces ves, al fin y al cabo yo tengo la posta. Y esa posta en realidad tampoco es tuya, te la fue imponiendo el mismo sistema. Y acá en la Argentina, creo que lamentablemente por las redes sociales se eligió un presidente, porque había un conjunto de troles que estaban constantemente 24 horas publicando cosas, y eso es lo que influyó, y por eso ese deseo de bajar el voto, o sea, la capacidad de votar cada vez de más chico, ¿no? Eso decir que a los 13 años van a ser responsables penalmente es porque también los quieren darle para que puedan votar desde los 13 años, que son los que son digitales, nacidos digitales, no como nosotros que los primeros relojes que vimos eran agujas. Mira, acá al respecto nos dice Alberto una ironía muy interesante. Las redes sociales trajeron a la Argentina la libertad. La libertad avanza. Buenísimo. Muy bueno. Y acá Cristina nos manda un abrazo, y abrazos gigantes desde la casa maldita del barrio burgués Fisherton, Rosario. Barrio que vos conocés bastante, Walter, ¿no? Sí, he vivido ahí en parte he vivido en Fisherton. Bastante barrio gorila, perdón con Cristina. Bastante barrio gorila. Aunque bueno, viste, ahora se ha ido cada vez modernizando más, pero bueno. No, lo que pasa es que también hay una especie también de que las redes sociales hay que tener un poco de cuidado, porque muchas veces los gobiernos, como decía antes, tratan de que
no se le filtre su relato único. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos está con un relato único a favor de Netanyahu y en contra de Palestina. Entonces estaba criticando que muchas de las manifestaciones que estaban ocurriendo en sus universidades y las manifestaciones multitudinarias en los Estados Unidos se daban por TikTok. Y que por TikTok, que es una empresa china, le estaban metiendo ideas nocivas en la cabeza a los pobres norteamericanos, ¿viste? En realidad, bueno, eso es una chicana porque TikTok no es chino. TikTok, el 60% de TikTok son inversores institucionales globales. BlackRock, General Atlantic y algunos otros más. No creo que sea... 20% son fundadores de la empresa y 20% son empleados de la empresa, de los cuales 7.000 son estadounidenses, ¿no? Pero tiene sede también en Estados Unidos. No tiene nada que ver el gobierno chino. En realidad el gobierno chino creo que tiene el 1% de una empresa subsidiaria para la parte operativa de China. Que vos fíjate, no tiene nada. Pero ellos dicen, no, el gobierno chino que está transmitiendo las informaciones a la inteligencia del gobierno chino, las informaciones de los usuarios norteamericanos se las está transmitiendo al gobierno chino. O sea, pero eso porque quieren de alguna manera censurar el relato que ellos no pueden mantener, ¿no? O sea, el relato, por eso digo que a veces hay que ver qué está bien y qué está mal, ¿no? Sí, empezó siendo China, después en algún momento por cuestiones tuvo que dejar y hacer una TikTok para China y una TikTok para los demás países del mundo, que es la que tiene sede en Estados Unidos, ¿no? Claro. Que ya, o sea, habrá sido un negocio, supongo, financiero, porque los chinos también, o sea, cuando hablamos de plata son bastante rápidos, seguro. ¿No? No son ningunos giles, ¿no? En realidad estos dos creadores de TikTok, los ningunearon en Silicon Valley. Por eso no fue una empresa americana, porque eran chinos, tuvieron la idea de TikTok, fueron a Silicon Valley, que es donde está, digamos, el Valle del Silicio, que es donde están las sedes de las startups y todas las empresas estas que comienzan desde chiquititas, y los ningunearon. Aquí nos dice Gustavo Carbonell, dice, recomiendo ver el documental de Herzog, Nada es privado. Buenísimo, gracias. Gracias, Gustavo, por la recomendación. Pero bueno, lo que pasa es que esta gente recaba información nuestra y la usa en su beneficio propio, ¿no? En 8 países acusan a la red X, de ex Twitter, de recopilar datos sin permiso para su inteligencia artificial. Es complicado eso, es muy complicado. Y bueno. Sí, siempre a mí, Ramiro, me quedó la duda de cómo es que WhatsApp sin publicidad se difunde tanto. Es útil porque se usa, o sea, evidentemente, o sea, alguna utilidad te encuentran para sacar datos, para hacer un montón de cosas, para conocer a la gente, ¿no? En definitiva, porque conocer a la gente es... Podés llevarla a votar a lo que vos querés, o llevarla a pensar como vos querés, o a decir lo que te dice la red, ¿no? Porque muchas veces uno se va, dice, oh, mira, y escucha eso, y lo vuelve a escuchar, y lo vuelve a escuchar por otro, y se lo dice un conocido, y se lo dice otro conocido. Claro, debe ser así, y en realidad no sabemos si es así, o es así para la red. Gustavo acá nos hace otro aporte más y dice que sobre el tema de las redes sociales es importante tener en cuenta también el accionar de los algoritmos, imparten justicia, inclusive tomando decisiones sobre nuestros contenidos. Claro que sí. También eso derivó en el uso en la vida cotidiana. En algunos estados de Estados Unidos, un algoritmo decide si un preso puede salir o no con la excusa de que eso alivia el trabajo humano del sistema judicial. Y acá nos estamos metiendo en el tema que yo quería finalizar. Te pongo una recomendación más, y también recomiendo ver Trabajadores Fantasmas, también muy bueno lo de Gustavo Carbonell. Estos aportes son muy, pero muy buenos. Vamos a ver si dejamos. Se nota que es cineasta, diríamos. Y que sabe. Que sabe, sí, bueno, es indudable. Y para terminar quería volver a la Argentina, Osvaldo. Pasar por Brasil primero. Brasil no opera más la red X en Brasil porque el Tribunal Superior de Justicia, la máxima Corte de Justicia, le determinó que sacara algunas cuentas que distribuían discurso de odio
Y X no lo quería hacer, Twitter no lo quería hacer, y subió la multa diaria que le imponía a algo así como 100.000 reales por día, algo más o menos unos $18.000 por día, y amenazó con medidas legales penales, o sea, la cárcel prácticamente, la detención contra los CEOs, contra los directores de Brasil, de la X Brasil. Entonces, ¿qué es lo que hizo Elon Musk? Dice, bueno, no tenemos más oficinas en Brasil, pueden seguir utilizando, pero no vamos a cumplir las órdenes, vos fíjate, de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, que ha tenido que, digamos, tomar esa decisión, fundado, con derecho de defensa, con todo, no lo cumplen. O sea, los tipos se creen que son, no, inclusive hubo una polémica, Elon Musk salió a criticar a Alexandre de Moraes, que es el que está llevando adelante estas investigaciones por la fake news y el discurso de odio, diciendo que era un dictador, ¿viste? Bueno, también tiene derecho a decir lo que uno quiera, ¿no? Pero vos fíjate cómo se cree que es, digamos, el gran pulenta, ¿no? Como diríamos, el manda más de los mandamases. Bueno, ha decidido eso. Entonces, eso para que nosotros vayamos viendo con qué bueyes aramos. Y quería volver al argentino. Ramiro, te quería hacer una sola pregunta, discúlpame, porque te escuchaba atentamente y te pido disculpas si estoy preguntando una huevada, ¿no? Pero decime, ¿se puede sacar de un país que Twitter o X, me cuesta decirlo porque me queda feo, pero que Twitter deje de funcionar en un país? Sí, se puede, sí, se puede. Inclusive acá... De hecho, ¿pero en Brasil funciona o...? Está funcionando, lo que pasa es que, digamos, esto es una especie de subterfugio que tiene Elon Musk de decir, bueno, no tenemos más representación, cosa que no puedan ir judicialmente contra los representantes acá. Los usuarios pueden seguir utilizando, o sea, como diciendo, pero bueno, tampoco van a poder cobrar más publicidad, ¿no? Escuchan. El gobierno de Brasil dejó de publicitar hace tiempo por estas disputas que tuvo, por estas cuestiones de que la red no quería no cumplir las decisiones judiciales, dejó de hacer propaganda en X, por ejemplo. El gobierno brasilero nacional no hace más propaganda en X. Pero bueno, en realidad es como que decimos, bueno, sí, vamos a seguir funcionando, pero no vamos a tener una representación legal para que no nos metan preso al representante, ¿viste? No, pues no entendía eso, porque acá el gobierno argentino, o sea, muchas de las políticas las marca por Twitter, no las marca no las presenta de alguna manera, o sea, salen primero por Twitter. Decisiones, o sea, inclusive cosas de gravedad de la canciller que la hace por Twitter. Ese es otro tema que nos quedará pendiente, que es ¿por qué los gobiernos han hecho eso? ¿Por qué los gobiernos han hecho eso? Muchos presidentes han hecho eso. Muchos presidentes han decidido que las redes sociales son la mejor forma de comunicar. Y las redes sociales ahora, como pasó con Maduro, te pueden sacar, te pueden cortar. A Donald Trump le bloquearon la cuenta de Twitter. Y a muchos otros le bloquearon, a muchos otros primeros mandatarios también les bloquearon las cuentas en Twitter. ¿Y qué? ¿Te quedas sin cuenta? La semana pasada creo que le bloquearon la cuenta, no me acuerdo a quién, pero era un creo que de Indonesia, de Indonesia. Y él publicaba sus medidas de gobierno a través de Twitter. Que bueno, vamos a ponerle un poco las pilas también, ¿eh? Sepamos más o menos que el boletín oficial para algo está, ¿no? Digo, ¿no? Digo, no alimentemos las fieras, de alguna manera es lo que estoy queriendo decir. Y quería volver a esto del gobierno de Argentina, Osvaldo, porque esta unidad que anuncia Milei, que va a crear esta unidad de inteligencia artificial y en el ciberseguridad, y que Patricia Bullrich ha dicho que va a hacer el ciberpatrullaje no solamente a través de las cámaras de todas las ciudades de Argentina y de los drones que van a andar por las ciudades de Argentina, sino también en las redes sociales para prevenir delitos y prevenir el terrorismo. O sea que vos fíjate que estamos cambiando de nuevo, estamos cambiando la teoría penal.
vos no vas a ser preso por lo que hiciste, sino vas a ser preso por lo que podrías hacer. O sea, volvemos a la teoría criminal del delincuente y no del delito, ¿viste? Vos sabés, te voy a decir una cosa, no es solo prevenir, es predecir que va a ser un delito. Vos lo podés prevenir porque podés poner los elementos para la persecución de esa persona para que no llegue a cometerlo. Pero predecir es que vos, voy a predecir que vos vas a asaltar un banco mañana, entonces te detengo hoy. Pero si no asalté el banco todavía. O sea, no hice nada para asaltarlo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial. O sea, predecir es peor que prevenir, porque lo que busca el sistema de seguridad en cualquier país es prevenir el delito. Pero no te pueden detener porque dicen que vos vas a hacer tal cosa, cuando no hay elementos objetivos para hacerlo. Lo que dice, ¿sabes que va a utilizar lo que dice la inteligencia artificial solamente, como único elemento predictor de un delito? Y eso nos lleva a otra cuestión muy interesante, que son dos cuestiones fundamentales en el mundo. Primero, banco de datos. ¿Dónde van a quedar guardados esa información que se recopila y que cuesta fortuna, porque se vende y se recontravende, ¿viste? Vos decías cómo esa red social verde del telefonito tenía tanto. Bueno, porque justamente vende todos esos datos que nosotros nos estamos comunicando. Claro. Yo te mando a vos mañana, quiero ir a la luna y me van a aparecer un montón de tipos fraudulentos, vendo pasaje a la luna, ¿viste? O vendo terrenos en la luna, o te vende terrenos en la luna. ¿Viste? De algún lado lo saco. De un lado, ¿dónde van a quedar guardados todos esos datos que van a recoger de todo el mundo, de ese ciberpatrullaje en las redes sociales? Y principalmente, ¿quién va a ofrecer el software de la inteligencia artificial? Y acá vienen algunas prevenciones que están haciendo algunas personas que recuerdan algunas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, el 28 de junio, en el viaje que hizo Milei a Estados Unidos, no se reunió con Biden, que es el presidente de los Estados Unidos, pero sí se reunió con Sam Altman, que es de OpenAI, o de OpenAI, ¿eh? De inteligencia artificial abierta, ¿no? Que es el que creó el chat GPT. ¿Para qué se reunieron? ¿Qué hablaron? ¿Qué discutieron? Pero ChatGPT es simplemente para hacer preguntas, no pasa nada, Ramiro, ustedes están viendo cosas donde no existen. Bueno, el ChatGPT, digamos, esta empresa, ¿no? OpenAI, tan famosa, incorporó hace poquito, el 13 de junio, si no me equivoco, al general Paul Nakasone. Paul Nakasone, un general del ejército de los Estados Unidos, que se dedicaba al ciberpatrullaje del ejército, pero además es el exdirector de la NSA, del National Security Agency, la agencia que monitora todo el mundo de los Estados Unidos, la verdadera CIA, tiene más poder que la CIA. Para que vos tengas una idea, ¿por qué lo incorporan a esta empresa OpenAI? Si no es para poder, digamos, seguir fisgoneando a todo el mundo y haciendo las actividades que le son tan benéficas al gran país del norte, ¿no, Osvaldo? Que no son justamente la promoción de la democracia, de la libertad y todo eso, ¿no? Digo, ¿no? No quiero ser muy conspiranoico tampoco, pero bueno, viste, qué sé yo. Vos sabés que me hiciste acordar que una de las empresas argentinas que quería ser privatizada, no sé si sigue o no, porque esta tiene sus días y vueltas, es ARSAT, que nosotros la conocemos solamente porque es la que lanzó, tiene 2 satélites circulando y en teoría 2 más tendrían que estar fabricándose para lanzarse, que no sé qué está pasando porque esto de cerebrado no sé qué van a hacer, pero aparte tiene un call center, una base de datos que es la más importante de América Latina o de América del Sur por lo menos, y tiene una red de fibra óptica que recorre todo el país y la más extensa también. O sea, todo eso, todo el tráfico de información que tiene Argentina está en esa empresa. La privatización de esa empresa sería que vos podés comercializar y podés manejar todos los datos que van y vienen en el país, tanto los que van por satélite como por red de fibra óptica. Y aparte, la base de datos que tiene, que es la más importante.
O sea, eso tiene un valor en sí mismo. Nosotros pensamos que lástima, ¿cómo va a ser con el satélite, qué sé yo? Pero aparte tiene eso, que en la lógica que vos estás planteando está claramente que tiene un destino, ¿no? Que usar esos datos para vendérselo a alguien o que el que lo compre se quede con toda esa masa de datos y lo utilice. Vamos a despedirnos con la frase que nos dejó acá Cristian Sales, que dice: hablando de los gurús del siglo XX, recordé a Peter Drucker, que decía que en su libro La sociedad postcapitalista, que la mayor riqueza será el conocimiento. Impresionante, ¿no, Osvaldo? Creo que podemos cerrar con esta frase que nos dejó aquí Cristian Sales desde Río de Janeiro. Osvaldo, creo que llegamos al final. Un abrazo a todas las personas que nos han acompañado. Y recordamos que este programa lo pueden escuchar en la FM Impacto de la querida Villa Gobernador Gálvez los domingos a las 19 horas, ¿no, Osvaldo? Sí, y en las redes sociales también, Ramiro. Un abrazo, Osvaldo, hasta el sábado, esperemos que hasta el sábado que viene.